le voy a invitar a abrir su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, y nos toca estudiar el día de hoy versículo 3, y si es posible 4 también, pero vamos a ver hasta dónde nos permite el tiempo. Estamos en el prólogo, en esta introducción al libro de Apocalipsis, y leemos el versículo 3. Dice la palabra del Señor de esta manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Alabado sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos, si tienen con qué anotar. Estaremos explicando este versículo 3. Aquí encontramos una de 7 bienaventuranzas que encontramos a través del Apocalipsis. Esa es la primera de ellas. Aparentemente muy sencilla, porque dice: bienaventurado el que lee, los que oyen y guardan la profecía, o las cosas que en esta profecía están escritas. Y vamos a entrar en materia. Por principio de cuentas, esta palabra bienaventurado, dichoso, afortunado, porque cuenta con el favor de Dios. El hombre que procura escuchar atentamente la palabra de Dios y decide aplicar en su propia vida, decide aplicar en su vida diaria los consejos de la profecía. ¿Sí? Para ser bienaventurado tenemos que escuchar y guardar las cosas de la profecía, hermanos. Algunos de nosotros solamente leemos la Biblia. Otros no tenemos la bonita costumbre de leerla, pero la escuchamos cuando venimos a la casa de oración. Pero solamente la escuchamos. Lo hermoso y lo bienaventurado y la bendición de parte de Dios es cuando escuchamos la palabra de Dios y usted voluntariamente decide aplicar sus consejos en su propia vida. Entonces se trata, y entonces ahí habrá una grande bendición. ¿Por qué? Porque decidió aplicarla a su propia vida, y esto va a tener resultados positivos. Este hombre será como un árbol que está plantado junto a arroyos de aguas vivas. Esta es una metáfora. Dice: el que lee, el que escucha, el que pone en práctica lo que va a estudiar en Apocalipsis y en toda la Biblia, va a ser como un árbol que está plantado junto a un arroyo de aguas vivas. Aguas vivas quiere decir que no son esos arroyos temporales, que solamente cuando llueve o cuando se empieza a derretir la nieve corre el río, y llega una época en que ya no hay nieve, pues ya no hay río, ya no hay lluvia, pues ya no hay río. No, esos ríos provienen de un manantial donde está brotando todo el año, 24 horas al día, agua de manantial. Entonces el árbol que está junto a esas aguas, en cada cosecha produce un fruto deseable en comparación a nuestros actos, a nuestras palabras, a nuestra conducta. Y la vida de este árbol no se ve afectada por las plagas ni se envejece. Comparándolo con el cristiano, los problemas de la vida, los sinsabores de la vida, las críticas, los señalamientos hacia su persona no le hacen nada, hermanos.
Él no se ve afectado porque lo saludaron o no lo saludaron, porque alguien habló de él. No, porque alguien a lo mejor no lo mira con buenos ojos. Esas plagas a este árbol no le hacen nada, nada. Ni se envejece, no se marchita. Su vida espiritual de este creyente no es menos. Al contrario, sus hojas nunca se caen. Siempre se ve gozoso, siempre se ve alegre, con ganas de venir al templo, con ganas de participar, con ganas de trabajar en alguna faena en el templo, con ganas de hacer la limpieza, con ganas de hacer el talento, con ganas de venir a la oración. ¿Sí? Este árbol, sus hojas nunca se caen, siempre está robusto, frondoso. Esta es la imagen que representa a un cristiano que lee, que oye y que guarda las palabras de esta profecía. Hermano Luis, hazme favor de leer Lucas 11:28, por favor. Dice así para la gloria de Dios. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Palabras que tenemos aquí del Señor Jesucristo. Él está haciendo esta promesa y dice: dichosos, bienaventurados son los que escuchan esta palabra y la guardan. Y ahorita vamos a llegar a esta expresión guardar. Apocalipsis es un libro, hermanos, de profecía que predice, o sea, revela acontecimientos futuros y proclama, predica sobre lo que Dios es y lo que Él hará. Por eso es importante estudiar Apocalipsis, porque es profecía, porque proclama lo que Dios es y lo que Él va a hacer en los últimos tiempos. La profecía es más que revelar el futuro, va más allá. Detrás de las predicciones de Apocalipsis hay principios importantes, hermanos, sobre el carácter y las promesas de Dios. Conocemos lo que Dios es hasta cierta extensión, pero cuando lo vemos en su trono de gloria, cuando lo vemos en ese trono blanco juzgando a la humanidad, cuando lo vemos sentado en ese trono y rodeado de 24 ancianos, hermanos, son imágenes que confirman lo que es Dios y nos alientan a querer conocerlo más, a querer conocer más su carácter y sus promesas. Al leer la profecía conoceremos mejor a Dios, de modo que podamos confiar plenamente en Él. Porque como Apocalipsis va a tratar de qué es lo que va a acontecer en el final de los tiempos, cómo se va a cumplir el plan de los siglos, ahí vamos a ver reflejado el carácter de Dios. Vamos a ver si Él se mantiene fiel hasta el final, si Cristo se mantiene fiel hasta el final y si va a rescatar a su iglesia, si va a ver por los redimidos, por los comprados con su sangre. Entonces, si usted ve que Cristo está activamente trabajando en el Apocalipsis y salvando, rescatando, cuidando, protegiendo a su iglesia, no hay razón por la cual usted y yo no podamos confiar plenamente en Él. ¿Sí? Entonces, de eso se trata también la profecía del Apocalipsis. ¿Qué entendemos entonces nosotros aparte de esto? Porque la profecía es más que revelar este futuro, es conocer el carácter de Dios. Pero ¿qué entendemos ahora por profecía? Esta palabra profeteía proviene de profecía. Profeteía
En otras palabras, de lo que dice un profeta. Profetía es lo que se dice y profetas es el que habla. Su profetía es lo que un profeta dice, profetiza, predice. En otras palabras, lo que la Biblia dice. Es una expresión inspirada por Dios, la cual es interpretada por el profeta para dar a conocer la voluntad o propósito divino. En otras palabras, Dios le habló a sus profetas, les reveló la profecía. Ellos la interpretan en el contexto divino, en el contexto espiritual, y la hacen conocer, la escriben, ya sea en el hebreo o en el griego, dependiendo del Antiguo o Nuevo Testamento, y la dan a conocer a los seguidores de Dios para que conozcamos la voluntad de Dios, conozcamos el propósito de Dios. Así es que a través de Apocalipsis, usted y yo vamos a ir encontrando cuál es el propósito de Dios que tiene para la iglesia en los últimos siglos, en los últimos tiempos. ¿Cuál es su propósito para nosotros? Al conocer la voluntad de Dios, ya usted y yo podemos alinearnos a su voluntad. Ya no tendremos nosotros excusa de decir, pues yo no conocía su voluntad, de qué trataba su voluntad. Cuando hablamos de la profecía de Dios, esta es una declaración representativa de la mente de Dios, especialmente sobre manifestaciones pasadas, presentes y futuras de la obra de su voluntad a través de eventos, hermanos. A través de los eventos, usted y yo vamos a ver ahí revelada la voluntad de Dios. Cuando aparece aquel rollo con los 7 sellos, empiezan a desplegarse acontecimientos, usted y yo podemos analizarlos y ver cuál es el propósito de Dios detrás de esos acontecimientos. ¿Cuál es el propósito de Dios detrás del cabalgar de esos jinetes del Apocalipsis? ¿Qué significan? El que significa guerra, el que significa hambre, el que significa pestilencia o enfermedad. Y vamos a ver cómo la voluntad de Dios se desarrolla, se empieza a ver, porque decíamos al principio que se ha corrido ya el telón, ya se corrió la cortina y usted y yo podemos ver exactamente qué es lo que Dios está haciendo con esta humanidad, tanto la humanidad que ha sido comprada con la sangre de Cristo, tanto el pueblo de Israel, como qué es lo que estará haciendo con los incrédulos. Y muchos se van a equivocar del concepto que tienen de Dios, porque la humanidad tiene un concepto erróneo de Dios. Muchos cristianos, hermanos, tenemos a veces un concepto muy erróneo, muy errado de lo que Dios es. Cuando lleguemos a Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta cómo Dios permite que estos jinetes traigan guerra al mundo, traigan muerte a los seres vivos, trae destrucción a las siembras, a los granos, a los alimentos. Se van a escasear, va a haber hambruna, van a brotar enfermedades, y nadie se imagina el día de hoy un Dios así. La gente siempre quiere pintar a un Dios que es bueno y benévolo y que permite todo y que apapacha todo y que todo, ¿verdad? Él es puro amor. Se van a llevar una gran sorpresa cuando lleguemos a ese tiempo. Aquellas personas que tienen una idea, porque se les olvida que
nuestro Dios es un Dios terrible, un Dios que merece reverencia, un Dios celoso y tantos otros adjetivos que podemos encontrar en la Biblia. Bien, dice esta palabra que también bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y la guardan. Antes de brincar a esta palabra guardar, yo creo que todos entendemos el verbo oír, ¿no? Oír la palabra, como cuando viene usted el día domingo y escucha usted la predicación. Sin embargo, la palabra leer tiene una connotación de leer en alta voz en público, como lo hacían los antepasados del Antiguo Testamento, que abrían el rollo y leían, y en unas ocasiones pues leyeron por largas horas la palabra de Dios. Entonces tiene esta connotación, esta palabra de leer es pararse en un lugar alto, abrir el rollo, leer en voz alta para que la congregación escuche la palabra de Dios. Si alguien se para en la congregación y le toca leer la Biblia, es bienaventurado, hermano. Es bienaventurado el hermano que tiene la bendición el día domingo, el día martes, el día jueves de abrir la Biblia y decir, hermanos, vamos a leer X salmo, ¿no? Como el día de hoy. ¿Qué salmo nos invitaron a leer? Empieza con un 2. 29, ¿verdad? Sí. Bueno, bienaventurado es el hermano que se paró delante de nosotros, abrió la Biblia y leyó en voz alta la palabra de Dios. Ahora, también somos bienaventurados nosotros que estamos aquí y la estuvimos escuchando. La estuvimos escuchando. Ahora corresponde a todos que la guardemos. Bien, esta palabra, guardar, tereo, guardar, como guardar de alguna pérdida o de algún daño. O sea, cuando usted tiene algo de valor, usted no lo deja a la intemperie, que le caiga la lluvia, que le caiga el sereno, que le caiga el granizo. No, usted lo guarda porque quiere evitar una pérdida o un daño a aquello que usted valora. Propiamente como mantener los ojos sobre. No, si usted tiene algo de valor y usted no le pierde la vista para que no se lo vayan a robar, ¿verdad? Como le está echando el ojito, como decimos nosotros. O prevenir que escapen. Por ejemplo, un preso, se lo dan a guardar a usted. Usted lo va a guardar en la celda más profunda, bien cerrada la puerta, va a prevenir que se escape aquello. Custodiar, como el trabajo de centinela, implica una fortaleza militar también, donde no entran a robarle, ni tampoco nadie se escapa con su propiedad. Es decir, cumplir un mandato. Al final de cuentas, esa es la traducción que nos interesa a nosotros, cumplir un mandato, pero es importante ver de dónde proviene la palabra, para que usted y yo veamos que no se trata de decir, ya escuché la palabra de Dios, voy a tratar de ponerla por obra, voy a tratar de practicarla. No se trata de eso, hermano. Se trata de que usted tiene que resguardarla para que no pierda o tenga daño. Va a mantener sus ojos sobre el mensaje, sobre el consejo. Va a prevenir que escape de su mente, que se le olvide lo que escuchó de la palabra de Dios. Lo va usted a custodiar, va a ser como un centinela que está usted apercibido a no dejar escapar la palabra. Entonces, triste, muy triste sería que a la hora de que se va a exponer la profecía, la palabra de Dios, la predicación, usted saliera a ver si está lloviendo o hay sol. O si usted fuera
a guardar algo a su auto, o se saliera por salirse nada más. ¿Cómo ven ustedes esa palabra? ¿Cómo ven ustedes? ¿Un centinela dejará su puesto en el momento que está cuidando? ¿Qué le pasará a un centinela si pasa su capitán y no lo encuentra donde estaba, donde debería estar? ¿Dónde estaba María y dónde estaba Marta cuando el Señor Jesús estaba enseñando? La otra estaba bien ocupada en sus quehaceres. Y se ve que esto era seguido porque el Señor Jesús visitaba el hogar de Lázaro seguido, pues era su amigo. No es que un día a Marta le tocó hacer la comida y por eso andaba ocupada, porque pues a lo mejor la otra vez le tocaba a María. No, sino que como que Marta le encantaba estar afuera todo el tiempo, atendiendo los quehaceres, las labores, preparándole quizás unos potajes al Señor Jesús, quizás preparándole la mejor comida al Señor Jesús. Y el Señor Jesús la alabó por ello. ¿A quién alabó el Señor Jesús? A la que estaba ahí, recibiendo la mejor parte. Cuando nos toque estar fuera, pues nos toca estar fuera por alguna labor en específico. Pero si a usted no le toca estar fuera, como este domingo que a 5 hermanas no les tocaba estar fuera y allá estuvieron afuera y se estaban perdiendo a lo mejor lo mejor de el culto, la profecía, la palabra de Dios. Entonces tengamos cuidado, porque venimos a escuchar la palabra de Dios, pero no más para oírla y ya la escuché, sino para guardarla, amén, para cuidarla, hacerla nuestra. Esto es lo principal, eso es sobre todas las cosas, es lo principal. Una de nuestras hermanas que prepare, bueno, ya leímos Lucas 11:28, ¿verdad? Bien, mire lo que dice 1 de Timoteo 5:22. Esta palabra tiene la misma connotación. 1 de Timoteo 5:22. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: no impongas de ligero las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate, esta palabra, guárdate, cuídate en limpieza. Es la misma palabra que tenemos aquí para explicar las dos cosas, tanto guardar la palabra de Dios como tereo, guardar nuestra limpieza espiritual. Entonces, si el apóstol Pablo está encomendándole a Timoteo: mira, mantente en limpieza, guarda la limpieza de tu corazón, pues con mucho más razón también cuidar la palabra de Dios. ¿Por qué motivo? Mire las últimas palabras del versículo 3. Porque el tiempo está ¿qué? Porque el tiempo ya se acerca. En cualquier momento puede comenzar el fin de todas las cosas. El retorno de Cristo será eminente. La iglesia tiene que estar preparada siempre, ¿correcto? Así es que cuando aparezca el Señor en las nubes y los muertos en Cristo resuciten primero y los que estamos vivos seremos transformados, será así, hermanos. Será en un instante. Cuando la humanidad se dé cuenta es porque la iglesia ha sido arrebatada, ya no está aquí. Entonces debemos de estar siempre atentos, alertas. Una de nuestras hermanas que vaya preparando Romanos 13:11. Esta expresión, porque el tiempo está cerca, introduce la razón de la bienaventuranza, hermanos. Esta es la razón. El tiempo se refiere a una medida definida y concreta de tiempo. Tiene que ver con un periodo de tiempo con sus características peculiares, como cuando decimos el tiempo de la primavera o el tiempo del verano. Dice así la palabra del Señor, Romanos 13:11. Y esto,
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Amén, Dios le pague. Ahí es una recomendación del apóstol Pablo a los cristianos en Roma. Levántense de su sueño espiritual. Dejen de estar pasando siesta tras siesta, de estar somnolientos espiritualmente, le dice a los hermanos en Roma. Despiértense, estén alertas, estén cuidando como el centinela, tengan sus ojos sobre la salvación, porque ahora estamos más cerca de ser arrebatados que cuando creímos en Jesucristo. Nuestra salvación está más cercana. Sí, porque el tiempo está cerca. La diferencia aquí es sin duda al hecho de que el tiempo del fin se está acercando. El tiempo del fin se está acercando. Se ha acercado. El día en que Dios intervendrá judicialmente en los asuntos del hombre para poner fin a la historia tal como la conocemos ahora. Va a erradicar la humanidad. Se va a acabar este tiempo, se va a acabar esta etapa. Va a establecer su reino glorioso de paz y de justicia. Por lo tanto, usted necesita, igual que yo, detener o retener, custodiar, mantener la palabra de Dios. Mantener sin casar como una virgen, que no se contamine. Guárdela, consérvela, custodie la palabra de Dios, la profecía, resérvela para usted, para su familia. Así como cuando Juan dice, el tiempo está cerca, está exhortando a sus lectores a estar preparados en todo momento para el juicio final y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. No sabemos cuándo tendrán lugar estos acontecimientos exactamente, pero siempre debemos estar preparados. Sucederán de forma sorpresiva y no habrá una segunda oportunidad para cambiarse de equipo, para cambiarse de bando. Una vez que empiece el final de los tiempos, veíamos la semana pasada que los acontecimientos se van a desenvolver rápidamente. Exacto. Una vez que inicien, no va a haber nada que los pueda detener y va a ser uno tras de otro. Cuando la gente se quiera dar cuenta de algo, ya está el siguiente evento. Cuando se den cuenta de ese evento, ya está el otro evento encima. Entonces no va a dar tiempo para, como decimos a veces en español, ni para respirar. Así es que tengamos mucho cuidado de esto. Esto es lo que nos está diciendo el versículo 3, y con el versículo 3 cerramos la primera parte de la introducción, que era el prólogo del versículo 1 al versículo 3. Amén. Ahora seguimos en la introducción, que es desde el versículo 1 al versículo 8, pero ahora en la segunda sección vamos a encontrar aquí versículo 4 y la primera parte del versículo 5, el saludo unicitario de Dios. Le he titulado así porque muchos teólogos creen encontrar aquí la Trinidad, explicándola a la manera que ellos la comprenden. Sin embargo, yo lo que alcanzo a ver es a ese único Dios manifestado a través de sus tres ministerios. Vamos a ver, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea con vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra. Hasta ahí vamos a estudiar en esta sección. Eso es versículo 4
y la primera sección del versículo 5 hasta la palabra tierra. La traducción que yo he formulado dice: Juan a las 7 iglesias que están, y le he agregado la provincia de Asia, porque todo es Asia Menor, pero estas 7 iglesias están en la provincia de Asia. Existe la provincia de Galacia, la provincia de Ponto y otras provincias dentro de Asia Menor, que hoy es conocido como Turquía. A estas 7 iglesias de la provincia de Asia, el Señor les dice: gracia a vosotros y paz del que es y que era y el que viene. Vea la diferencia con su Biblia. Y el que viene. Su Biblia va a decir: y el que ha de venir, como hablar en un futuro. Vamos a ver por qué yo escogí este tiempo en el verbo venir. Y de parte, este saludo también es de parte de ¿quién? De los 7 espíritus que están delante de su trono. Y este saludo también es de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Soberano, gobernante son palabras sinónimas, pero ahorita les voy a explicar por qué yo escogí esta palabra gobernante sobre soberano. Bien, eso es la sección que nos corresponde estudiar. En el versículo 4, la manera de cómo está redactado este documento muestra claramente, hermanos, que esta es una carta. La gran mayoría de los teólogos están de acuerdo que esta es una epístola. Desde el capítulo 1, versículo 4 hasta el terminar, esta es una epístola en la manera que está redactada. Contrario a la costumbre actual de escribir una carta y de poner nuestro nombre hasta el último de la carta, aquí vemos que en el versículo 4 ya está el nombre del autor humano que está enviando la carta, y este autor humano es Juan. Juan escribió esta carta. Todas las cartas de este periodo seguían esta sensata costumbre de poner en el inicio el nombre del escritor, y de este modo pues el lector sabría inmediatamente quién es el que le está escribiendo. Hoy no, hoy si usted recibe una carta de 4 páginas y le empiezan a decir y contar una historia, pues hasta el último tiene que irse para ver quién le está mandando la carta y tratar de identificarlo o de verificar de quién es la persona que le escribe. Vamos a esta sección. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, en la provincia de Asia. Esta identificación de sí mismo presenta al escritor como una persona bien conocida en la parte occidental de Asia Menor. Ya lo habíamos hablado cuando vimos nuestras introducciones a esta carta. Esta carta está dirigida a la zona moderna que hoy conocemos como sur-oeste de Turquía. Y son ciudades que se encuentran en un semicírculo y están alrededor de ese camino romano que existía en el primer siglo, y ahí estaban estas 7 iglesias. Se identifica en el Apocalipsis porque este género difiere, por ejemplo, del Evangelio o de otras cartas, pero no dejan de ser cartas. En este caso, hermanos, los lectores no necesitaban más identificación que el nombre de Juan. ¿Por qué Juan no puso un apelativo o algún otro dato más? Bueno, porque los cristianos en toda la provincia de Asia solo conocían a una persona que pudiera hablar con esta autoridad, es a saber, el apóstol Juan. No había otro. Además, la historia
del primer siglo nos confirma que el siervo de Dios Juan vivió en Éfeso a la muerte del apóstol Pablo y llevó consigo a la madre del Señor. Él pastoreó esa iglesia después de Timoteo varios años. La influencia de este apóstol fue grande, porque acuérdense que aunque Timoteo estaba ahí y Timoteo hacía la función de supervisor de la zona, del área, Timoteo era joven. Juan llega, ya no es tan joven, pero Juan tiene el grado, el título de apóstol de Jesucristo. Por lo tanto, inmediatamente que él llega a Éfeso, Juan se convierte en la autoridad eclesiástica más elevada de esa región. Así es que era conocido entre todos los cristianos del primer siglo y sobre todo de esta zona, y no había duda para ellos de quién se trataba. Este es Juan el apóstol, hijo de Zebedeo, hermano de Jacobo, al cual Herodes le mandó a matar. Las 7 iglesias se refieren a 7 iglesias históricas en la región de Asia, pero el número 7 difícilmente pudo haber surgido por casualidad. Pues solamente se escogieron 7 por una casualidad. No creemos que este es el motivo. Este es el número 7, este es el número predilecto del Apocalipsis, influenciando por la predilección del Antiguo Testamento por este número. Tiene influencia del Antiguo Testamento por este número. En el Antiguo Testamento el 7 se usaba para denotar plenitud, es decir, el tiempo necesario para que algo se hiciera eficazmente, o una designación general de minuciosidad o de cumplimiento, hermanos. O sea, de algo que cumplía con todas sus partes, o de algo que llegaba a ser maduro, o se llegaba a cumplir el tiempo. A veces el 7 es tanto literal como figurativo, hermanos, y debemos de tener cuidado cómo interpretar uno del otro. Por ejemplo, miren, en Levítico 4:16, rociar sangre 7 veces es tanto una acción literal como una representación figurativa de un acto completo y efectivo. Dios dio la orden a Moisés para que la transmitiera a los sacerdotes. Tomen la sangre del animal y rocíen 7 veces al inmundo. Rocíen 7 veces al pueblo. Era una acción literal, 7 veces le rociaban con sangre. Pero también contiene una acción figurativa, una acción espiritual. Al ser rociado 7 veces con sangre, representaba que aquella persona había quedado completamente purificada, santificada. Algo literal que era una acción de 7 veces regarle sangre, significaba que espiritualmente había quedado completamente purificado. Entonces es importante ver esto, porque en Apocalipsis vamos a ver cosas literales, movimientos literales, acciones literales que pueden representar también algo espiritual. No siempre, pero en ocasiones. Entonces que necesitamos hacer esa pequeña diferencia, como aquí lo vemos. Otras veces se menciona el número 7, es meramente figurativo para indicar que algo está completo. Por ejemplo, en el mismo libro de Levítico, capítulo 26, del versículo 18 al 28, dice que Dios castigará a Israel 7 veces si no se arrepiente.
no quiere decir que por ese pecado lo va a castigar exactamente 7 veces. No 7 castigos distintos le va a traer al pueblo de Israel, como las 10 plagas sobre Egipto, por ejemplo. No, sino es un castigo, un concepto de que los va a castigar completamente. O sea, viene un castigo completo, severo, tangente sobre Israel. No vienen 7 diferentes castigos. Les va a quitar la cosecha, les va a matar los animales, les va a hacer... No. Es un castigo, pero un castigo de 7 quiere decir que es un castigo completo. Entonces hay que ver esto cuando tengamos que ver con los números y con las figuras. La idea de llegar a ser completo se origina en el relato de la creación, por ejemplo en Génesis capítulo 1, donde a los 6 días de la creación le sigue el 7º día, el día de reposo, y con eso se completa la creación. Se cierra, se completa, se madura lo que es la creación. Entonces, cuando veamos las 7 iglesias, hay ocasiones que algunos libros le van a decir son las 7 etapas de las iglesias. La primera iglesia es la primera etapa, son lo que leemos sobre la primera iglesia. En este caso, por ejemplo, si habláramos de Éfeso, es la primera iglesia. No, pues esta iglesia había perdido ¿qué perdió? Su primer amor, ¿no? Bien, eso es de lo que la censura el Señor. Entonces se ve que dicen unos, es que esa es la etapa de tal siglo a tal siglo de la iglesia, y esa etapa ya pasó. Entonces, viendo así, se van hasta la última de las iglesias, y es la iglesia de la Laodicea. Y esta iglesia dice que como no es ni fría ni caliente, es tibia. Entonces, esa es la etapa de hoy, una iglesia tibia. Y en parte tienen razón, pero ha habido iglesias tibias por los últimos 2000 años. Y hay iglesias el día de hoy fervientes, gozosas, fieles al Señor. Entonces no es así como a veces lo presentan. Por eso queremos decir que el número que el Señor escogió como 7 no es algo que surgió como casualidad, sino que a la vez tomó estas 7 iglesias que son históricas, que eran reales, estaban las ciudades y la iglesia en cada ciudad, pero a la vez representan, y el mensaje es para todas las iglesias de aquel entonces, que eran más de 7 en todo el mundo, y a todas las iglesias en todo el mundo en el día presente. Porque usted y yo pudiéramos decir, bueno, este libro no es para nosotros. ¿A quién fue dirigido? A estas 7 iglesias. Entonces a nosotros no nos corresponde esto. Yo no tengo ni que cuidar nada, ni tengo que perseverar en nada, porque esto fue para esas 7 iglesias y ya se cumplió. ¿Se da cuenta entonces de la interpretación y del error que cometeríamos? Entonces no, sí fueron reales, pero también representan las iglesias de todos los tiempos hasta el cumplimiento del fin del mundo. Bien, seguimos en la sección que dice gracia sea a vosotros, o gracia para vosotros, y paz de aquel que es y que era y que ha de venir. ¿A qué se está refiriendo esta expresión? Bien, el saludo de gracia y paz también se encuentra en otras cartas del Nuevo Testamento, como por ejemplo en Filemón 1:2, Primera de Pedro 1:2. Pablo lo usaba continuamente y era el saludo de los cristianos del primer siglo. Ellos se saludaban así. Qué hermoso. Gracia a vosotros y paz de nuestro Señor Jesucristo. O gracia de Dios y Padre y paz de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito saludo. Desafortunadamente, ese saludo se ha perdido en la gran mayoría de las iglesias el día de hoy. Hoy en día la mayoría de las iglesias se saludan con un buenos días, o
buenas tardes o a lo mucho bendiciones, hermano, y ya se perdió este hermoso saludo entre de ellos. Pero este saludo, hermanos, debemos de preservarlo porque transmite el propósito de Dios en nuestras vidas. El saludo gracia, charis, es una variante del griego jaireín, que era el saludo común de la población greco hablante por recibir la gracia de Dios, como en Hechos 23-26. Y la palabra paz, que proviene del hebreo shalom, expresado aquí con el griego eirene, la utilizaba el pueblo judío como un saludo único de ellos. Su gracia de Dios y paz de nuestro Señor Jesucristo se empezó a usar en la iglesia primitiva como el saludo que contiene toda la bendición de Dios. Así que los lectores cristianos, hermanos, necesitan gracia para perseverar en su fe en medio de la tribulación. Y si un hermano David está buscando Romanos 1:7, por favor. ¿O no será verdad que los lectores cristianos de hoy en día necesitamos la gracia de Dios para perseverar en la fe? Y qué bonito que cuando nos encontramos con algún hermano, él nos desee que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en nuestro corazón. Es una bendición. Sí, hermano David. Dice así, para la honra y gloria de Dios: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, sí. Ahí está el deseo del apóstol Pablo por bendecir a los hermanos en Roma, que ellos sean hallados en la gracia y en la paz de nuestro Dios. Entonces, nosotros no perdamos este hermoso saludo, porque nos ayuda a perseverar en la fe, aún en medio de la tribulación, especialmente como estaba la iglesia del primer siglo, bajo las presiones para negar el nombre de Jesucristo. Y en medio de tal agitación externa, hermanos, necesitamos paz interior que solo el Dios eterno nos puede dar. El soberano sobre las vicisitudes de la historia extemporánea o los problemas de todos los tiempos, solo ese Dios nos puede otorgar esta paz. El propósito de esta revelación es brindar la perspectiva externa y transitoria históricamente. O sea, no importa lo que esté pasando en tu exterior, no importa lo que esté pasando a través de la historia, no importa quién sea el rey, no importa quién sea el presidente, lo que importa es que el que es, el que era y el que ha de venir nos permita vivir en gracia y en paz de nuestro Señor Jesucristo. Este saludo, hermanos, nos debe de motivar a persistir en nuestro caminar cristiano, nos debe de motivar a obedecer la palabra de Dios. Todo eso está implícito en gracia y paz, en este pequeño saludo, pero poderoso saludo del Señor. Juan difiere de otros escritores de cartas por cuanto él envía un saludo muy específico. Y de aquí los que tuercen las escrituras se quieren agarrar para mostrar algo que no existe. Él envía un saludo de parte del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. Y esto puede confundir a los que creen en la Trinidad, pues la quieren ver en este saludo que es más unicitario que trinitario.
Miren, veamos detenidamente lo que Juan está realmente diciendo. Primero, lo primero que él está diciendo es que él describe al Padre como el que es y que era y que va a venir. Pero usted que conoce las Escrituras, usted sabe quién es el que va a venir. Y su nombre es. Sin embargo, Juan dice, el Padre es el que es, el que era y el que ha de venir. Este saludo es único y revela la infinitud de Dios con respecto al presente, al pasado y al futuro. En otras palabras, que Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y sigue estando en control del tiempo y de las circunstancias. Así es que este saludo es único porque revela todo eso acerca de Dios. Dios es atemporal, desde la eternidad hasta la eternidad. No conocemos su principio y no tiene fin. Así es. Hay un teólogo que se apellida Carballosa que dice que esta descripción, fíjense, él es trinitario, pero él dice en su libro, esta descripción corresponde a lo que el Antiguo Testamento enseña tocante a Jehová, es decir, el autoexistente, inmutable Dios, guardador del pacto. Pero más adelante dice, esta descripción del Dios el Padre también es aplicable a Jesucristo. Vamos a ver por qué motivo. Y tiene razón, porque vemos que la traducción griega del Antiguo Testamento, ustedes se recuerdan que los judíos tradujeron el Antiguo Testamento al griego alrededor de 250 años antes de el nacimiento de Cristo, en Alejandría. Así es que la parte que nosotros encontramos en Éxodo 3:14, donde la Biblia en español dice, yo soy el que soy, la Biblia hebrea traducida al griego le traduce como el que era. Utiliza esta expresión, yoon. La traducción griega del Antiguo Testamento contiene la expresión yoon, el que es, en Éxodo 3:14 de la traducción Septuaginta, que es exactamente lo que Juan escribe en este texto en griego. Juan se niega a hacer que el yo soy concuerde con las normas de la gramática griega. Así llega a quebrantar dichas normas, pero con la razón de no desacreditar la inmutabilidad de Dios. En otras palabras, al traspasarlo al griego, no entra en todas las normas de la gramática griega, pero Juan no está preocupado en eso. Acuérdense que el pensamiento de Juan era hebreo, y cuando él está dictando que se escriba, se está pasando al griego. En esta ocasión ven los expertos del griego que Juan está quebrantando unas reglas gramaticales del idioma, pero a Juan no le interesa quebrantar estas reglas con tal de preservar la característica inmutable del Dios de Israel. Entonces él utiliza esta palabra que se traduce al español, el que es, que significa inmutabilidad, o alguien que siempre es, que ha sido y que es y que siempre será. Le está aplicando esto a la primera parte de su saludo, el siervo de Dios, Juan. Y Juan es coherente
con su propuesta negativa ante la gramática griega, pero quiere resaltar la evidencia de la misma expresión de lo que es Dios, y la encontramos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 8, con yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, que es y que era y que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso es el que ha de venir. También la encontramos en 4:8. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y de dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Esta palabra Yoón, la misma palabra, está siendo aquí aplicada, como también la pueden ustedes encontrar en el capítulo 11, versículo 17, en el capítulo 16, versículo 5. Vamos a encontrar también la misma palabra en griego. Bien, después de haber dicho que esta expresión del yo soy del Antiguo Testamento es la misma que Juan está utilizando para decir aquí el que es, el que era y el que ha de venir, entonces ahora la descripción de Dios el Padre también es aplicable a Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, la misma palabra. La encontramos en Hebreos 13:8. No puede haber dos que son desde ayer, que son hoy y que serán mañana. No puede haber dos eternos. No puede haber dos creadores. No puede haber dos dioses. Estamos hablando del único y suficiente Dios. De hecho, el Mesías era conocido como el que ha de venir. Mateo 11:3 y Juan 11:27. La iglesia está esperando a Jesucristo, que ha de venir y establecer su reino milenial aquí en la tierra. Sin embargo, Apocalipsis 1:8 espera a un Señor que es el Todopoderoso. ¿Quién más si no es Jesucristo? ¿Quién más si no es Dios el Todopoderoso? ¿Se dan cuenta cómo Juan en su teología nos está llevando por un camino sinuoso, pero al final va a abrir los ramales y nos va a presentar al Todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir? En este asunto no se muestra la Trinidad como algunos sugieren, sino al contrario, se despliega la unicidad de Dios en su totalidad. Juan quiere mostrar que en la consumación del plan de Dios, Cristo tiene un lugar, como lo tuvo en la cruz, lo mismo que los 7 espíritus. Los 7 espíritus son el Espíritu Santo. Juan quiere definir que Dios está obrando por medio de la figura del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en la revelación de los acontecimientos futuros. Dios está obrando mediante la manifestación de sus ministerios pasados, como Padre en el Antiguo Testamento, como Hijo en el intermedio entre el paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y el Espíritu Santo como el que protege y cuida a la iglesia mientras está en la tierra. Y al último va a revelar los acontecimientos futuros que nos esperan para el plan de redención.
Al final de cuentas, hermanos, los creyentes del primer siglo, y nosotros también afirmamos lo que dice la primera carta de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Solo que ahora a esta expresión, los tres son uno, le han buscado diferentes ramales. Por ejemplo, dicen, sí, es uno, pero los tres son de una misma esencia. Esta expresión, una misma esencia, un mismo propósito, no es lo mismo que ser uno. Porque no son de una misma esencia, son un solo ser. Son un solo ser. Es un solo propósito, es un solo Dios. Y necesitamos cotejar estos dos textos para ver de lo que se trata. Porque los términos, misma esencia, son de un mismo pensamiento. Cuando Jesús dijo el Padre y yo somos uno mismo, ahora los teólogos dicen es que era un mismo propósito. Los dos se habían puesto de acuerdo para hacer un mismo propósito. Estos términos, misma esencia, mismo pensamiento, mismo propósito, no se utilizaron entre los cristianos de la iglesia primitiva, hermanos. Estas expresiones innecesarias fueron acuñadas, inventadas, formadas por los teólogos de siglos posteriores al canon del Nuevo Testamento. Esas palabras no las va usted a encontrar en la Biblia, mucho menos la palabra Trinidad. Son palabras que fueron acuñadas siglos después para explicarse lo que es la formación de la llamada doctrina de la Trinidad. Pero esas palabras no existían. Vamos a ver rápidamente, si es que nos da tiempo, la última expresión que tenemos aquí, el que viene. En la expresión el que viene, nuestra Biblia dice el que ha de venir. La razón que yo utilicé este tiempo es porque el autor utiliza el participio presente, pero en voz media del verbo erkomai, que literalmente significa el que viene o el que está viniendo. Es como que Jesús ya inició el viaje, ya dejó aquel lugar, viene en camino, solo que no sabemos cuándo va a llegar. Como cuando usted le preguntan, ¿y ya vienes? Sí, ya voy, pero no está todavía en su destino, pero ya va en tránsito, ya va en el camino. Este verbo del participio presente en voz media, esto es lo que denota el que está viniendo, el que ya viene en camino. El uso del presente con idea de futuro, el uso del presente, del verbo en tiempo presente con idea de futuro, da la frase o le da a la frase una fuerza de eminencia, de algo que va a ocurrir en cualquier momento. Es como si dijera, aquel que está en camino puede llegar en cualquier momento. ¿Sí? Si usted está esperando una visita en casa y le dice, ¿sabes qué? Ya estoy cerca de tu vecindario. ¿Qué termina usted? No, los últimos detalles, si se tiene que peinar o cambiar los zapatos o poner el tapete en la entrada, qué sé yo. ¿Ya sabe usted que tiene los minutos? Pero sí le dijeron que en 2 minutos llegaba. No. ¿Le dijeron llego en 10 minutos? No. Solo le dijeron que en cualquier momento llego porque ya entré a tu colonia, ya entré a tu sección. Entonces en cualquier momento llega, y eso es lo que quiere decir a esta hermosa expresión. Cuando hablamos acerca del que ha de venir,
es el que viene, como si Cristo ya inició su retorno, como si Cristo ya inició su descenso. La iglesia entonces tiene que estar preparada como si Cristo ya viene en camino, y en cualquier momento, como un ladrón que no avisa, va a aparecer en las nubes y la iglesia será arrebatada. Necesitamos verlo con esa urgencia, con esa inminencia de que va a suceder, hermanos, de que no hay otro tiempo, no hay otra alternativa, porque ya está por suceder. Amén. Nuestro regreso continuamos. Hermano David tiene una pregunta. Hermano, entonces esa expresión del último que acaba usted de decir del el que viene, ¿se podría aplicar solamente para Apocalipsis? Porque estamos en los últimos tiempos, porque el Señor por medio del estudio del Apocalipsis se revela su carácter, sus planes hacia la iglesia, hacia nosotros. Entonces la expresión el que viene forma más parte del Apocalipsis que en las expresiones que la misma palabra de Dios nos habla del que es también el alfa y omega, pero hay unas expresiones que solamente pueden aplicarse a Apocalipsis, como en este caso, el que viene y no el que ha de venir, porque son diferentes. Bueno, o sea, casi son iguales, pero yo las entiendo diferentes. Entonces, yo podría pensar que el que viene se aplica más al Apocalipsis, porque son los tiempos de la manifestación del carácter de Dios. Sí, lo que quiere decir, creo que hermano David, lo que quiere decir es que esta unión de Éxodo capítulo 3, donde habla Jehová, yo soy el que soy, es la misma expresión transliterada al griego, hablando de que Él es y que Él era. Sin embargo, Juan hace un pequeño cambio en la última expresión, en el que ha de venir. Juan hace un pequeño cambio y él inserta el verbo en un participio presente en voz media. Este juego de partículas de la gramática hace que la palabra cambie de tono. Por ejemplo, no es lo mismo decir el agua está caliente que el agua está muy caliente, ¿verdad? O el agua está hirviendo. Entonces hace un pequeño cambio en la manera en cómo vemos el verbo. El verbo es venir, y el verbo quiere decir que ha de venir. Sin embargo, la voz que le da Juan es de que es como si Él ya viniera. Jesús no ha descendido todavía, Jesús todavía no viene, porque Él va a venir en un segundo. Sin embargo, nos da a entender a nosotros los lectores de que estemos apercibidos porque Él ya viene. Él ya viene. Pero eso solo ocurre aquí en Apocalipsis. Solamente aquí en Apocalipsis es donde Él utiliza esta situación gramática aquí. Es importante si la quieren copiar y después verificar, porque la gramática griega es muy similar a la gramática en español, solo que no tenemos algunos tiempos. No tenemos algunos tiempos que se tienen en griego, no los tenemos en español. Nuestro español es más como pasado, presente y futuro, y hay otro futuro, pero no hay variedades de futuros como lo hay en griego. Amén. Por eso a veces los traductores les cuesta trabajo traducir realmente lo que tenemos en español, pero nuestra traducción está muy bien, está bien, porque ha de venir, sí, porque en su momento va a llegar, pero la palabra quiere decir que ya inició el viaje. No lo ha iniciado, solo lo está marcando para que estemos apercibidos.